Vamos a comenzar con el lupus. El lupus es una enfermedad que generalmente en un 50% va a tener alguna repercusión renal. Siempre que nos vengan unas preguntas en el de salud, en el ENAM, referidas al caso clínico típico de una mujer joven con alteraciones en el sedimento urinario características de una glomerulonefritis, y por ahí te ponen un dato inmunológico como puede ser un ANA positivo, y si es mejor un anti-DNA doble cadena positivo, pues estamos hablando de lupus y la afectación renal. ¿Okay? El lupus clínicamente ya lo vamos a tocar en reumatología, pero la clínica de repercusión renal del lupus se va a dar por el mecanismo de inmunocomplejos, ya que el lupus, a diferencia de la artritis reumatoide, se da por inmunocomplejos. Y vamos a ver que la afectación renal es fundamental. Hay dos cosas, dos exámenes fundamentales que hay que tener presente en lo que es la repercusión renal en lupus. Uno es, si te ponen un caso clínico con la aparición de anti-DNA doble cadena positivo, te hablan también de disminución del complemento sérico, y por ahí también te pueden dar un dato como sedimento urinario patológico. Nos están hablando de que estamos ante un lupus con actividad renal, afectación renal activa por el lupus. ¿Okay? El sedimento del lupus, ¿cómo es? Si hacemos un sedimento urinario, vamos a ver el sedimento famoso llamado telescopado. Les, para que te acuerdes del lupus eritematoso sistémico. Pero el sedimento básicamente es el de una glomerulonefritis, dando mayor cantidad de matíes. Pueden haber incluso estados de crenocitos mayor del 20% en un sedimento urinario. Hay que sospechar de que el lupus ya nos está dando una afectación glomerular. ¿Okay? Crenocitos mayor del 20% en un sedimento urinario. Aparte vamos a ver un estado de leucocituria que también puede acompañarse y una proteinuria en rangos no nefróticos, más sin nefríticos. El lupus tiene 6 estadios que vamos a reconocer. Hablemos de lúpica para que te acuerdes de los 6. Y es característico en la histología de un riñón lúpico los llamados cuerpos de hematoxilina, que son características del lupus, y eso no hay que perder de vista. Vamos a hablar un poco de los estadios que siempre nos van a caer en las preguntas de examen. ¿Okay? Un estadio, el inicial, en realidad vendría a ser el estado que el riñón está sano. Ese es el estadio 1, riñón sano. En el estadio 2 vamos a comenzar ya a hablar de un estado como es la glomerulonefritis de cambios mínimos. La glomerulonefritis de cambios mínimos se va a caracterizar porque va a aparentar, el paciente en general va a tener una escasa proteinuria. Cuando te hablen de la mesangial, es la más frecuente de los asintomáticos lúpicos, y esa pregunta es importantísima. Estado renal lúpico más frecuente en los pacientes asintomáticos, en este caso será una glomerulonefritis mesangial. Luego vamos a hablar de una glomerulonefritis proliferativa focal, que se va a dar con la afectación de menos del 50% de todos los glomérulos, por eso es focal. Y en este estadio ya vamos a observar que el nivel de proteinuria ha avanzado. El más preguntado de todas, en las preguntas de examen general, sea de salud ENAM, es la glomerulonefritis proliferativa difusa, ya que es el estado más grave, es el estado más sintomático de los pacientes lúpicos con afectación renal, y siempre te va a caer una pregunta de examen. Es el estado más grave, más severo de los estados lúpicos renales. Luego la membranosa, que vamos a encontrar nosotros, la proteinuria que se va a dar en la membranosa es abundante. Más del 90% de estos pacientes ya pueden incluso presentar un síndrome nefrótico, que es la característica en este estadio. La glomerulonefritis esclerosante es cuando ya el riñón está esclerosado y probablemente ya estamos en una falla total renal. En los pacientes con lupus, no olvidar de que puede ir bien con los trasplantes renales, ya que al estar en un estado renal terminal se puede utilizar trasplantes renales y van muy bien, solamente que no se debería hacer cuando la actividad lúpica está presente, o sea, un lupus activo propiamente dicho. Ahora, acá hay un cuadrito que les he separado para que lo recuerden. Recuerden el estadio 0, que es el paciente con riñón normal, y los 6 estadios que ustedes están observando. En la glomerulonefritis de cambios mínimos
no hay cambios. No observamos cambios en el microscopio electrónico, más si podemos ver el microscopio electrónico, al óptico no vamos a dar ningún cambio, pero al electrónico vamos a encontrar que puede haber incluso algún tipo de alteración en la función de los pedicelos de nuestros podocitos. Vamos a observar también la característica más importante del mesangial, como dijimos, es la más frecuente de los asintomáticos, de la proliferativa focal, todos hacen proteinuria. En la proliferativa focal todos hacen proteinuria, y en la proliferativa difusa es el estadio más grave y es el más sintomático. En el caso de la membranosa, 90% ya están haciendo un síndrome nefrótico, y la esclerosante, bueno, es la glomerulosclerosis difusa, característica que te pueden poner como dato patológico en una pregunta de examen. Y recordar que en los pacientes lúpicos en estados terminales una buena opción sería el trasplante renal. Ahora, ¿en qué caso voy a hacer biopsia? Eso lo vamos a ver ahora en el estudio histológico. ¿En qué casos hago biopsia? Recuerden tres cosas. Número 1, si el paciente con estado lúpico se encuentra con un DNA doble cadena elevado, positivo en realidad al estudio, si se encuentra al paciente un sedimento urinario patológico, que nos está hablando de que bueno, hay una repercusión renal con estado lúpico, y un sedimento urinario que está yendo mal a pesar del tratamiento que se le está instaurando al paciente lúpico, no te olvides que el riñón es el órgano que da pronóstico en el lupus, así como el pulmón que lo da en la esclerodermia. No te olvides de nuestro amigo riñón. En este caso, cuando te dicen ¿en qué casos hago una biopsia? ¿A todos les haré? No. A algunos pacientes se les hará la biopsia dependiendo cómo vayan evolucionando en la enfermedad. Sobre todo, se va a tener en consideración dos cosas. Uno, aparición del DNA doble cadena. Dos, vamos a ver nosotros que el paciente con lupus, con disminución del complemento, indirectamente nos va a decir que el lupus está activo y por lo tanto hay una afectación renal que se compromete. Entonces, en estos pacientes yo les voy a hacer una biopsia renal cuando el paciente tiene probablemente en el resultado patológico, cuando estudiamos la biopsia, probablemente tenga un mejor pronóstico debido a ciertas lesiones que son reversibles con el tratamiento. ¿Okay? Entonces, cuando tú veas un caso clínico de un paciente lúpico, una mujer joven lúpica característico que tiene DNA positivo doble cadena, puede ser incluso los famosos anticuerpos anti-Smith. Los Smith van a ser también positivos, son los más específicos de lupus, los Smith, y pueden ser también activos en una glomerulonefritis lúpica, y aparte complemento bajo, consumo del complemento. Ante esos tres casos, yo puedo mandarme con una biopsia renal. En la biopsia renal, la importancia de la biopsia es identificar qué lesión es reversible y qué lesión es irreversible al tratamiento, en este caso corticoideo a dosis altas y con inmunosupresores. Las lesiones reversibles, nunca te olvides, miremos el dibujo. Número 1, acuérdate que estas cuatro características son las que también se ven en las irreversibles, pero cambian solamente en algunos términos. Por ejemplo, necrosis glomerular. Al hablar de necrosis glomerular es una lesión reversible. Semilunas epiteliales, la aparición de estas también te hablan de reversibilidad. Infiltrado inflamatorio intersticial, también te hablan de reversibilidad. Y la vasculitis necrotizante, que también te va a hablar de reversibilidad. Estos pacientes sometidos a dosis altas de corticoides y a inmunosupresores pueden ir muy bien en el manejo del paciente, en este caso lúpico. Las irreversibles son las lesiones que, bueno, el riñón no va a mejorar con el tiempo y pese a que damos corticoides y inmunosupresores no va a ir bien. Acuérdate, la anterior era necrosis glomerular, esta es esclerosis glomerular, lesión irreversible. Luego tenemos las semilunas fibrosas. Si tú te das cuenta, acá hay semilunas epiteliales y acá hay semilunas fibrosas, es irreversible. Si acá hay una infiltración inflamatoria intersticial, acá ya hablamos de una fibrosis intersticial. Y si acá hablamos de una vasculitis necrotizante, acá de frente nos vamos a mandar con este estado, donde ya hay afectación del túbulo y con una atrofia tubular, que es característicamente una lesión irreversible. Esto nos va a permitir identificar entonces a nuestro paciente lúpico. Ahora, ¿cómo podríamos dar fin a la parte lúpica? Recordar que los pacientes en estado lúpico tienen buen pronóstico si se puede hacer un trasplante renal.
No hay que tratar de justificar que no se puede hacer nada en el lupus. No, solamente el paciente debe estar compensado, debe estar sin actividad lúpica de daño renal, como por ejemplo que no tenga DNA doble cadena positivo, que el complemento esté normal en sangre y que cuando nosotros evaluemos lo que vendría a ser los anticuerpos anti-Smith, estos puedan estar en este caso negativos o muy disminuidos, de tal manera que nos dicen que este paciente renal va a ir bien, ahorita está sin actividad renal y ahí se puede instaurar cualquier tipo de tratamiento como puede ser un trasplante renal en estos pacientes. ¿Okay? Entonces la parte lúpica, el riñón es muy importante, no te olvides los 6 estadios, siempre te van a preguntar glomerulonefritis lúpica, acuérdate del estadio número 4, cuando hablamos de qué, de la glomerulonefritis proliferativa difusa. Esta de acá siempre es preguntada porque es la más sintomática y la más grave, y de inicio podemos utilizar con esta dosis de corticoides a dosis muy altas, a 1 gramo por kilo por día, y también vamos a 1 miligramo por kilo por día, y también vamos a poder nosotros utilizar incluso bolos de infusión donde se puede dar 1 gramo en este caso de corticoide al día, metilprednisolona 1 gramo al día por 5 días previa desfocalización del paciente, y también se pueden agregar inmunosupresores como la ciclofosfamida. Entonces no te olvides del estado lúpico y su repercusión renal. Ahora, a hablar de diabetes mellitus, recordar algo, ¿no? Hay un aforismo que dice que cuando la diabetes toca el riñón ya hay un estado de neuropatía. No sabemos cuál, si es una simétrica o una asimétrica, pero ya hay un estado de neuropatía. Ahora, recuerda algo, el riñón cuando se afecta en estado de diabetes tiene 2 tipos de afectaciones características. La más frecuente es la glomerulosclerosis difusa, ¿no? La glomerulosclerosis intercapilar difusa, que es característico y la más frecuente, pero la más característica y específica, casi patognomónica de presentarse una diabetes, son la glomerulosclerosis nodular, que se presenta solamente en un 15% de los pacientes. ¿Ok? Recordar algo, hay características que tú vas a ir observando, patológicas, que se van a dar en la diabetes, que le llamamos casi patognomónicas de diabetes, pero vas a darte cuenta que se presentan en muy poca cantidad. Vamos a hablar de la evolución. Igualito como la lupus tenía 6 estadios, ahora como el lupus tenía 6 estadios, ahora en la diabetes vamos a encontrar 5 estadios, renal, 5 estadios en la diabetes. Número 1, la evolución como es. Un paciente diabético inicia los estados de hiperglicemia y se dice que en un promedio de 15 años el paciente ya tiene repercusión renal en el sentido de la famosa proteinuria. Acuérdate de algo de acá, 7 más 7 igual a 15, siempre decíamos. ¿Por qué? Porque inicia la hiperglicemia en el estadio 1, donde el riñón crece, hay una hiperfiltración renal, que es el primer estadio, que se da en la insuficiencia renal crónica, la hiperfiltración glomerular. Pasan 15 años y comenzamos el estadio 2. Con el estadio 3 se parecen, sí, porque hay microalbuminuria en los 2 estadios. Y aparte, en el estadio 2 es intermitente, pero en el estadio 3 es persistente. Luego, un promedio de 7 años, ya tenemos una proteinuria manifiesta. Acá vamos a encontrar la famosa nefropatía clínica. Estamos en el estadio 4 y en este estadio 4 ya comienza a disminuir el filtrado glomerular. Pasan 7 años más y ya nos encontramos en la insuficiencia renal terminal, que es el estadio 5. Recordar que el riñón del diabético clásicamente hace hipoaldosteronismo hiporreninémico. Esto quiere decir que hay un estado de disminución de la aldosterona en los pacientes diabéticos, y cuando tú estudies las acidosis tubulares te vas a darte cuenta que es la acidosis tubular tipo 4 la que caracteriza al hipoaldosteronismo hiporreninémico. Ahora, dependiendo de la evolución, cómo se va dando, tú vas a dar el control terapéutico. Como así, por ejemplo, en el inicio de la hiperglicemia se da todo el control diabético. Cuando ya el paciente llega al estadio 3, hasta el estadio 3, recuérdalo bien, hasta el estadio 3 funciona el control metabólico, hasta el estadio 3. Más adelante ya no interesa el control metabólico, es independiente de la repercusión renal del control metabólico. Pero es fundamental la disminución de la hipertensión arterial, ya que la que va a aumentar la evolución de la nefropatía, en este caso diabética, es el factor pronóstico, es la hipertensión, y por lo tanto hay que curarlo. Este paciente al disminuir la hipertensión va a disminuir la progresión de la nefropatía diabética.
¿Cuál es el tratamiento de elección? Usamos los IECAS. ¿Okay? Si no se pueden usar los IECAS, usamos los ARA2. ¿En qué caso no puedes usar un IECA? Por ejemplo, tos, angioedema. En casos que puedan darse efectos adversos al IECA, usar un ARA2. Estos son antiproteinúricos por excelencia, los IECAS o los ARA2, y son el tratamiento de elección en los pacientes diabéticos con algún grado de hipertensión. Incluso así no tenga hipertensión, hay que darle IECAS por su efecto antiproteinúrico. La restricción proteica también va a ayudar mucho dentro del control metabólico, ya que vamos a tener un riñón que va a entrar poco a la uremia, debido a que estamos restringiendo las proteínas. Cuando ya llega al estadio 4, donde ya hay la famosa nefropatía clínica y acá ya comienza a disminuir el filtrado glomerular, acá fundamentalmente es el control estricto de la hipertensión arterial. Ya la parte metabólica no da repercusión a la larga. Y en el estadio terminal, cuando ya vamos a ver nuestro paciente en estadio 5, puede darse el caso de darle un trasplante incluso, o si no, paciente con filtrado glomerular menor de 15 entran a diálisis. Esta es la evolución de una nefropatía diabética. Segundo tema más preguntado de lo que es repercusiones sistémicas y asociado a patología renal. Algunas enfermedades sistémicas que no hay que olvidar, como las angeitis famosas. Tenemos angeitis que pueden ser, o sea, la famosa vasculitis, ¿no? Las angeitis que pueden ser necrotizantes o no necrotizantes. ¿Okay? Al hablar de vasculitis necrotizantes casi se lleva todo el tema de lo que es vasculitis y repercusión renal. Ya eso se verá en vasculitis, que es un tópico muy aparte. Pero acuérdate que las no necrotizantes, como la enfermedad de Horton, o también la arteritis de la temporal, o la enfermedad de Buerger, que también se va a dar. Y eso lo vamos a estudiar de fondo en lo que es la patología reumatológica en general. Lo que es necrotizantes, la vasculitis necrotizante, no te olvides de la panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa clásicamente te lo dicen así: paciente con hipertensión arterial, probablemente vasculorrenal, y que nuestro paciente evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona con probables necrosis distales, ya que es una vasculitis que necrosa, es una vasculitis, en este caso, ¿de qué? De mediano calibre. ¿Ok? De mediano calibre. Acuérdate, la vasculitis de gran calibre, como la enfermedad de Horton o la arteritis de la temporal, también tenemos otras, que es la de Takayasu, las de gran calibre, esas dos. Las de mediano calibre, no te olvides de qué, de Kawasaki. Se comió su panarteritis nodosa, y hizo una buena burger, que en este caso será la enfermedad de Buerger, que se puede dar. ¿Okay? Entonces, esas son las características de las mediano calibre. ¿Okay? Ahora, las pequeño calibre son todas las demás. Ahí vamos a encontrar las granulomatosas, características, como son la enfermedad de Chor-Strauss, la enfermedad de Wegner, esas son las famosas necrotis, las granulomatosas. Pero también podemos encontrar la poliangitis microscópica, la vasculitis por hipersensibilidad. También vamos a encontrar nosotros en la enfermedad de Behçet, en ese grupo. Pero eso es algo general, lo que te hablo de vasculitis. Pero en las necrotizantes y repercusión renal, no te olvides la panarteritis nodosa, famosa, paciente con hipertensión arterial vasculorrenal y necrosis distales en miembros, por ejemplo en dedos. Es característico de la panarteritis nodosa. Muy importante, no olvidar eso. La vasculitis leucocitoclásticas son acá dentro de este grupo vamos a encontrar por ejemplo, alguna vasculitis. Hay una vasculitis que siempre te puede venir como caso clínico. Te hablan de un niño con artralgias, con dolor abdominal, con algún estado de glomerulonefritis, generalmente que lo diagnostican y se encuentran inmunoglobulina A, incluso en piel, incluso en riñón, y es un paciente que tiene púrpuras palpables en miembros inferiores. Que estamos hablando de la vasculitis de Jenosch-Schönlein, ¿no es cierto? Que es característica. La Jenosch, nosotros en la guardia decimos, hay una Jenosch. En la Jenosch-Schönlein es una vasculitis leucocitoclástica. ¿Okay? No te olvides que es característica esta pregunta. La vasculitis leucocitoclástica, como la vasculitis en este caso de Jenosch-Schönlein, hace una glomerulonefritis aguda casi en un 90% de los pacientes. Y tiene buen pronóstico. Tiene depósitos de inmunoglobulina A, y los corticoides
por más que sean el único caso donde un síndrome abdominal, doloroso abdominal, va bien con corticoides y calma el dolor con corticoides, como en esta vasculitis que estamos hablando, los corticoides a la larga igual no tienden a mejorar el pronóstico ni mejoran la variabilidad del mismo, ya que se autolimita en la mayoría de los casos y van bien esta vasculitis. Las angiitis granulomatosas, acá tenemos a la Wegener, famosa, nuestra Wegener. Lo que vamos a hacer, la Shora-Strauss ya se verá en reumatología, pero la Wegener, no te olvides, característicamente su ANCA, los ANCAs famosos, como el ANCA-C, que se va a encontrar en la granulomatosis de Wegener. La Wegener más te asocian con sinusitis, con un patrón de focos que se presentan en los pulmones y que puede tener una repercusión renal hasta en un 60 a 70%, y que su inmunosupresor por excelencia es la ciclofosfamida, y van bien. Las angiitis necrotizantes secundarias son asociadas ya a otras cosas, en este caso fármacos, y que pueden desencadenar una vasculitis por hipersensibilidad del mismo. ¿Okay? Esto es un repaso superficial, bastante superficial, de lo que es algo de vasculitis asociado a enfermedades sistémicas. Ya en las preguntas veremos algo más específico, pero en reumatología se estudia de manera muy abarcada el tema de vasculitis. Seguimos con las enfermedades sistémicas, el síndrome de Goodpasture, que se va a encontrar como una hemorragia pulmonar asociada a una nefritis. Ese es el síndrome de Goodpasture. Lo puede ser el lupus, lo puede hacer la poliangitis microscópica, la crioglobulinemia mixta esencial también lo puede hacer, pero cuando hablamos de enfermedad de Goodpasture, es el síndrome de Goodpasture más positividad de los anticuerpos antimembrana basal del glomérulo. Ahí ya hablamos de enfermedad de Goodpasture. ¿Okay? Eso es importante. Va bien con la plasmaféresis para limpiar, y en estado de no actividad del Goodpasture se puede dar el trasplante renal en estado de no actividad. La amiloidosis, lo más preguntado es cuál es la característica nefrológica de la amiloidosis, es la albuminuria, ¿no? Acá te he puesto unas letras como para que recuerdes la asociación de los mismos. La amiloidosis, tenemos la amiloidosis de cadenas ligeras, que en general le decimos la amiloidosis primaria y la amiloidosis secundaria. La amiloidosis secundaria característicamente se da por todas las enfermedades reumatológicas, pueden dar la amiloidosis secundaria, ¿okay? Pero la amiloidosis primaria, que también puede dar afectación, sobre todo afectación renal, ¿okay? Entonces no olvidemos esto, ya se verá con mayor detalle en lo que es reumatología. El riñón de mieloma, tú vas a escuchar hablar riñón de mieloma y te dicen el mieloma, ¿cómo daña el riñón? Si hace una insuficiencia renal aguda, ¿cómo lo daña? ¿Por cadenas ligeras? Eso es lo que tú estás pensando, ¿no? La causa más frecuente de que dañe el mieloma al riñón es por hipercalcemia, y la segunda es por cadenas ligeras. Hace un taponamiento tubular, de tal manera que él hace una insuficiencia renal aguda, y es el famoso riñón de mieloma. El síndrome de Alport no es preguntado ni de salud ni nada, pero se asocia a una nefritis familiar hereditaria, ¿no? Familias que hacen glomerulonefritis asociadas al síndrome de Alport, que también pueden asociar algún estado de sordera y lenticono. Característico en familias, esto es un síndrome característico, familias que te ponen paciente con glomerulonefritis, con sordera, y que familiares han tenido antes esto, te están hablando de un Alport. El síndrome de Sjögren también va a dar repercusión renal, pero su pronóstico con el riñón es mejor, o sea, el Sjögren no tiende a afectar tanto a lo que es el riñón, por lo tanto, de todas en este caso sería la menos agresiva. Vamos a ver acá, un hallazgo casi patognomónico de nefropatía lúpica es, lo hemos dicho, los cuerpos de hematoxilina, nada de asa de alambre, que es lo primero que tú podrías marcar, ¿no? Porque es lo que has visto en patología, pero es cuerpos de hematoxilina, como lo vimos al inicio. ¿Qué cuadro histopatológico lúpico renal tiene peor pronóstico? Lo dijimos, en la más grave y la de peor pronóstico, de lejos, es la glomerulonefritis proliferativa difusa, y es la más frecuente sintomática que se va a dar en estos pacientes. La de peor y la de mejor. La mesangial, que es preguntada como la más frecuente de los asintomáticos, y la peor, la difusa, que es la más preguntada como la más frecuente de los sintomáticos. Una de salud corresponde a nefropatía lúpica con glomerulonefritis difusa. ¿Cuál es? La tipo 4, que hemos dicho que es la más preguntada. La manifestación más frecuente de la afectación renal de la amiloidosis, ¿cuál es? Será hematuria, beta-2 microglobulinas en orina, albuminuria, hipercalciuria o acidosis metabólica. La amiloidosis, cuando afecta al riñón, dijimos albuminuria con amiloidosis, para que no te olvides nunca.
En el tratamiento de la proteinuria, de la nefropatía diabética, vamos a ver nosotros que los IECAS pueden revertir la microalbuminuria. Así es, eso es lo correcto. Hay que dar betabloqueantes, vamos a iniciar con IECAS, hemos dicho. Los diuréticos son de elección, vamos a iniciar con IECAS. No tiene tratamiento falso, sean bloqueantes de los canales de calcio falso. Comenzamos con IECAS. Acuérdate, proteinuria con diabetes y riñón, te están diciendo y te están preguntando que marques IECAS. Y en caso de que no se pueda usar, se usará 2, ¿no? Marcar lo correcto con respecto a la nefropatía diabética. La hiperfiltración se da en los pacientes hipertensos sistémicos. La hiperfiltración en general no, va bien da un estado de hipofiltración, ya que los pacientes hipertensos sistémicos hacen una glomeruloesclerosis, ¿ok? Renal. A diferencia que los pacientes que tienen preeclampsia, que hacen glomeruloendoteliosis. En los hipertensos se da la glomeruloesclerosis. La progresión es más rápida en la diabetes tipo 2, falso. La diabetes tipo 1 tiene una progresión más rápida. La diabetes tipo 2 cursa con riñones pequeños, falso. La mayoría tiende a cursar con riñones grandes, como lo que ocurre también con la poliquistosis renal, que puede ser insuficiencia renal crónica con riñones grandes, con la amiloidosis, que puede ser riñones grandes con insuficiencia renal crónica, o también el mieloma, que puede ser riñones grandes con insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, acá hemos hablado de las causas de insuficiencia renal crónica con riñón grande. Es más frecuente en la diabetes tipo 1, falso. Tiende a ser más frecuente incluso en la diabetes tipo 2. La nefropatía establecida cursa con microalbuminuria. La nefropatía establecida, ya propiamente dicha, ya cursa con microalbuminuria. Lógicamente, hablamos de una microalbuminuria incipiente y luego una intermitente y luego una persistente cuando ya la nefropatía se ha establecido. Mientras tanto, no había antes un pronóstico de nefropatía, pero ya basta que la microalbuminuria se establezca y para eso tenemos que hacer mediciones de 2 mediciones de microalbuminuria, 2 en menos de 6 meses para corroborar de que estamos ante un paciente que está con microalbuminuria. Ahora ver que es intermitente o persistente, nada más manejar metabólicamente al paciente y darle sus IECAS, que es muy importante. La manifestación clínica cardinal de la nefropatía diabética es lo que hemos estado hablando en toda la clase, la proteinuria. El hallazgo distintivo de la nefropatía por inmunoglobulina A es, esto es muy importante, la única nefropatía que necesariamente hay que dosar, hay que ver lo que es depósitos de inmunoglobulina A y utilizar inmunofluorescencia para demostrar los mismos es en esta nefropatía por inmunoglobulina A. Las nefropatías por inmunoglobulina A, acá sí hay que demostrar por inmunofluorescencia el depósito de estas en el mesangio. Acá lo ponemos, la única glomerulonefritis que necesita ser diagnosticada mediante la realización de inmunofluorescencia. Acuérdate que la nefropatía por inmunoglobulina A se asocia bastante a lo que es la púrpura de Jenosch-Schönlein. Eso es muy importante. La lesión más frecuente encontrada en la diabetes es... ¿Cuál es la lesión más frecuente? Dijimos 15% era la nodular, pero que era la más característica, y solamente el 85% será la glomerulosclerosis intercapilar difusa. ¿Ok? Esta es una pregunta que siempre tiende a caer, así que no hay que olvidarnos. ¿Qué es característico de la afectación renal de la enfermedad de Beckner? La enfermedad de Beckner afecta el riñón en un 70%, pero debuta generalmente como una hematuria y proteinuria asintomática. No te olvides de eso, asintomáticas. ¿Ok? Entonces, más nos ponen el caso clínico de sinusitis con un paciente con infiltrados pulmonares, recuerda, y poco te dan el dato, y te pueden decir sedimento urinario, hematuria y proteinuria asintomática, nada más. Bueno, en este caso estamos hablando de un Beckner. La causa más frecuente de insuficiencia renal en el mieloma es, lo hemos dicho, hipercalcemia, y la segunda es toxicidad de cadenas ligeras. ¿Cuál es la verdadera en relación a la púrpura de Jenosch-Schönlein? Bueno, la púrpura de Jenosch-Schönlein, lo verdadero es, 1. Afecta principalmente a adultos, falso, afecta más a niños. Generalmente hay una infección respiratoria alta, 1 semana a 2 semanas después hay un problema de glomerulonefritis. El daño articular es irreversible, falso, mucho que hay buen pronóstico y es reversible.
Hay afectación renal en menos del 5% en todos los casos, dijimos hasta un 90% hay afectación renal. Nunca se acompaña de melenas, recontra falso. ¿Por qué? Porque es una glómerulo, recuerda, es una púrpura que también puede dar este estadio en el intestino y puede acompañarse incluso de melenas. Hay depósitos cutáneos de inmunoglobulina, acuérdense, se asocia mucho a púrpura de Henneschonle, y complemento en la piel afectada, correcto. ¿Cuál es la vasculitis que afecta a arterias de mediano calibre? Lo hemos dicho en la clase. ¿Cuáles eran las de mediano calibre? Acuérdate, me como mi pan, ¿no? Decimos Kawa, come su pan y hace un buen burger, ¿ok? O sea, Kawasaki, pan de arteritis nodosa y la enfermedad de Buerger. En este caso estamos con la panarteritis nodosa. Esas son las de mediano calibre. La de gran calibre es la Takayasu, que tú vas a ver con alteraciones de la subclavia, problema de estenosis a nivel, pulsos distantes, alternantes, alterados de un brazo con otro. Entonces eso es la que es la famosa Takayasu. Y la arteritis la temporal, que es la otra de gran calibre también, que puede dar cefalea, persona anciana, BCG, volumen de sedimentación globular elevado, fiebre, una alteración temporomandibular. Eso es la arteritis la temporal. ¿Ok? Acá te pienso la mediano calibre. Todas las demás son de pequeño calibre. ¿En cuál de los siguientes procesos puede haber una proteinuria mayor de 4? Acuérdate, ¿quién es el que bota más calcio? ¿Quién es el que bota más proteínas? ¿Quién dejará hacia el riñón? De lejos, la nefropatía por mieloma múltiple, el famoso riñón de mieloma. De acá te pongo. El mieloma puede dar lugar a proteinuria por dos mecanismos. Uno, la proteinuria de Bence-Jones, y el otro, que da un síndrome nefrótico asociado a amiloidosis, en este caso una amiloidosis AL, varón de 60 años de edad con edema en miembros inferiores, y nos hablan de que al examen de orina hay proteínas 3 cruces y hematíes de 20-30 por campo. Aparte nos hablan que la creatinina está en 1.2 y en general una proteinuria en orina de 24 horas de 2 gramos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la menos probable? Nos están hablando de una proteinuria en rango no nefrótico y hematíes en orina. Es probablemente un cuadro glomérulo nefrítico, un síndrome nefrítico. Entonces, ¿cuál de todas estas causas hace menos nefritis y hace más nefrosis? La glomerulonefritis focal y segmentaria. Esa es causa de síndrome nefrótico. En cambio, todas las demás se asocian a glomerulonefritis, o sea, un probable síndrome nefrítico. La tuberculosis, si bien afecta más el riñón, en este caso, y la afectación más es piel localicial, va a debutar también en algunos casos, y generalmente, pese a que en la clínica que más vamos a ver nosotros es la cistitis, que el paciente tiene una polaquiuria rebelde a tratamiento, bueno, pero en caso de que debute con glomerulonefritis, la tuberculosis sí lo puede hacer. La vasculitis, de lejos hemos hablado de eso, la nefropatía por IgA, hemos hablado incluso de la púrpura de Henneschonle y toda la afectación. La crioglobulinemia mixta esencial, asociada mucho en 30% a lo que era la hepatitis C, es una causa de vasculitis de pequeño vaso y también hace nefritis. En cambio, la glomerulonefritis focal y segmentaria, como vimos en el capítulo síndrome nefrótico, más se asocia a proteinuria en rango nefrótico y en este caso estaría un poco alejado de nuestro paciente.